¿Qué sucede cuando el único refugio de una madre se convierte en su infierno? ¿Y si su carcelera es su propia hija? Esta es la historia de un dolor invisible, escondido en una casita al final de un pueblo indiferente. Es la crónica de las lágrimas que una anciana derramaba en silencio y de las oraciones que susurraba cuando nadie la escuchaba. El pueblo entero eligió no ver. La ley de los hombres no llegaba hasta su puerta. Pero lo que nadie imaginaba, lo que ni siquiera la fe más devota podía predecir, era que la salvación no vendría de un milagro del cielo, sino de la mirada profunda y el alma noble de un humilde animal. Un burro, olvidado por todos, que guardaba un secreto y estaba a punto de impartir una lección que haría llorar hasta al más fuerte. Antes de sumergirnos en este viaje de dolor y redención, me encantaría saber desde qué rincón del mundo acompañas esta historia. Para mí, la conexión con ustedes es lo más valioso. Es una alegría inmensa leer sus comentarios y sentir que estos relatos tocan corazones en tantos lugares diferentes. Deja tu comentario aquí abajo. Dime desde dónde nos ves y a qué hora te encontró nuestra historia. Tu presencia marca toda la diferencia. En el último rincón de un pueblo que parecía olvidado por el tiempo, allí donde el sol quema la tierra y el silencio grita más que las palabras, vivía doña Elena. Sus 80 años se dibujaban en el mapa de su piel, pero el dolor más profundo no era el de sus huesos cansados, sino el que se anidaba en su mirada. Una mirada que, como sus ventanas, se había acostumbrado a la penumbra, a no esperar nada, a no pedir nada. Su casa, antes un hogar lleno de risas y aromas de pan recién hecho, se había convertido en una prisión invisible, un mausoleo de recuerdos donde cada objeto le recordaba la soledad que la carcomía por dentro, día tras día. Dentro de esas 4 paredes, su vida transcurría bajo la sombra de Marta, su única hija. Pero en los gestos de Marta no había rastro de amor filial, solo el filo de la amargura. No eran golpes que dejaran marcas visibles para el mundo, sino un maltrato sutil y constante que desmoronaba el alma. Una comida servida con desprecio, un brazo sujetado con una fuerza innecesaria para levantarla, o el peso de palabras crueles, susurradas para que solo ella las oyera. Para Marta, Elena no era su madre. Era un error del pasado, un ancla que le impedía avanzar, la personificación de todos sus fracasos y resentimientos. Los vecinos del pueblo intuían el murmullo de aquella tristeza. A veces, tras la quietud de la siesta, se escuchaba el eco de una voz áspera o el sonido de algo que caía. Pero todos desviaban la mirada, apresuraban el paso y se refugiaban en la excusa cómoda de que, en casa ajena, nadie se debe meter. La indiferencia era un pacto no escrito, un velo que cubría la vergüenza colectiva de saber y no actuar. Veían a Elena en la puerta de la iglesia, cada vez más encorvada, y se limitaban a un saludo distante, sin atreverse a preguntar por las nubes que oscurecían sus ojos. Así, Elena se aferraba a lo único que le quedaba, su fe. Sus rezos no eran clamores desesperados, sino conversaciones secretas en la soledad de su cuarto, un hilo de voz que pedía a Dios no por un milagro, sino por la fuerza para soportar un día más. Contaba las cuentas de su viejo rosario una y otra vez, buscando en el tacto de la madera un consuelo que el mundo le negaba. Lo que nadie en ese pueblo imaginaba era que esas oraciones silenciosas, esas súplicas de un alma olvidada, estaban a punto de despertar una fuerza que rompería para siempre el silencio de aquel lugar. ¿Cuántas veces una mirada triste nos cruza en la calle y elegimos no ver? El dolor más grande es el que se sufre en silencio. Si esta historia ya tocó tu corazón, suscríbete para ayudarnos a seguir contando los relatos que el mundo necesita escuchar. Marta se movía por la casa no como una hija, sino como una guardiana de prisiones, cuyo único prisionero era el eco de su propio rencor. Cada mañana,
abría la puerta del cuarto de su madre con la misma frialdad con la que se abre una tumba. No había un «buenos días». No había un gesto de ternura, solo el silencio cortante de quien cumple una obligación odiada. Si veía a Elena esbozar una tímida sonrisa mientras observaba un pájaro en la ventana, Marta cerraba las cortinas de golpe, ahogando esa pequeña luz con un gesto brusco y deliberado. Para ella, cualquier atisbo de paz en el rostro de su madre era una ofensa personal, un recordatorio de la vida que ella sentía que le habían robado. Pero ese corazón no nació siendo de piedra. Hubo un tiempo en que Marta también soñó. Soñó con un amor que la rescatara del polvo de aquel pueblo, con una vida más allá de esas calles silenciosas. Lo que nadie en el pueblo recordaba era la historia de la joven que fue abandonada en el altar, con el corazón hecho pedazos y la vergüenza como único compañero. Su prometido huyó, dejándola sola con la responsabilidad de una madre que comenzaba a envejecer. Esa herida nunca cicatrizó, se infectó con el tiempo, pudriéndose lentamente hasta convertirse en un odio sordo y profundo que buscaba desesperadamente un lugar donde descargar su veneno. En su lógica torcida, Elena se transformó en la culpable de su desgracia. Cada plato de comida que le servía era un peldaño menos en la escalera de sus sueños. Cada noche que pasaba en vela por la tos de su madre era una confirmación de su propia jaula. Maltratar a Elena se convirtió en su única forma de poder, su manera de vengarse del destino. No podía herir al hombre que la abandonó, no podía gritarle al mundo por su injusticia, así que descargaba toda su furia sobre el ser frágil e indefenso que tenía delante. Era una crueldad nacida de la más profunda impotencia, el grito ahogado de quien se sabe derrotado. Así, la amargura se convirtió en su único alimento. Marta ya no buscaba la felicidad, ni siquiera el alivio. Su existencia se reducía a ese círculo vicioso de resentimiento y control. Cada mala palabra, cada gesto violento, era una forma de reafirmar que, aunque su vida era un fracaso, al menos en esa casa, ella tenía el poder. No se daba cuenta de que la misma cadena con la que ataba a su madre la estaba asfixiando a ella también, encerrándola en una soledad aún más oscura. Y cada día, el nudo de ese rencor se apretaba un poco más, sin saber que estaba a punto de romperse de la forma más trágica e inesperada. No muy lejos de la casa de Elena, en un corral con la cerca a punto de caerse, vivía Lázaro. No era un animal imponente, sino un burro viejo, de pelaje deslucido y orejas caídas, que cargaba con la misma aura de abandono que impregnaba el aire del pueblo. Había sido dejado atrás por una familia que partió en busca de una vida mejor, y desde entonces su mundo era ese pequeño trozo de tierra seca. Parecía un animal cualquiera, uno de esos seres invisibles que salpican los paisajes rurales. Pero en la profundidad de sus ojos oscuros y pacientes había una sabiduría antigua, un secreto guardado que nadie se había detenido a descifrar, un alma que, como la de Elena, también sabía lo que era ser olvidado. La primera vez que sintió el dolor de Elena fue como una aguja invisible que le atravesara el alma. No fue un grito, ni un ruido, fue una ola de angustia silenciosa que viajó por el aire y lo golpeó con una fuerza inexplicable. Lázaro levantó la cabeza de golpe, sus largas orejas se irguieron, tiesas, apuntando directamente hacia la casa de la anciana. De su garganta brotó un rebuzno bajo y lastimero, un sonido que no era de animal, sino de lamento. Un sonido que pareció preguntar al viento qué clase de pena podía sentirse tan profunda. Nadie en el pueblo le prestó atención, pero en ese instante, un vínculo invisible y sagrado se había forjado entre dos seres solitarios. Desde aquel día, Lázaro se convirtió en el barómetro del sufrimiento de Elena. Cada vez que la crueldad de Marta alcanzaba su punto más álgido dentro de la casa, el burro se inquietaba en su corral. Caminaba en círculos, nervioso, negándose a comer el poco pasto que le ofrecían. Sus rebuznos se volvían más insistentes.
cargados de una urgencia que rompía la monotonía del pueblo. Mientras los humanos seguían con sus vidas, ciegos y sordos a la tragedia que ocurría a pocos metros, aquel humilde animal se había sintonizado con el alma de Elena. Él sentía cada lágrima no derramada, cada oración no pronunciada, cada injusticia cometida en el silencio de esas 4 paredes. Así, Lázaro se transformó en el único testigo verdadero de aquella agonía. Su mirada no se apartaba de la casa, como si entendiera que allí dentro se libraba una batalla espiritual. No era solo un edificio, era el epicentro de un dolor que él, de alguna manera, compartía. Se mantuvo allí día tras día como un centinela silencioso, un guardián improbable esperando una señal, porque en su nobleza animal, en esa lealtad pura que no entiende de lógica, latía la promesa de que no permanecería indiferente. Y esa promesa estaba a punto de desatar una fuerza que cambiaría el destino para siempre. Aquel día, el sol parecía más cruel, el aire más pesado, como si la propia naturaleza presintiera la tragedia que estaba por venir. La chispa que encendió el fuego del infierno fue un acto casi imperceptible de rebeldía de Elena. Al ser servida, miró el plato de comida y con un hilo de voz susurró el nombre de su difunto esposo, diciendo que él jamás permitiría tal tristeza. Para Marta, oír aquel nombre fue como si le restregaran sal en su herida más profunda. Una furia fría y terrible se apoderó de sus ojos. No hubo gritos. Hubo algo peor, una calma espantosa, la calma de quien toma una decisión final e irrevocable. Aferró el frágil brazo de su madre, tirando de ella para levantarla de la silla con una fuerza que negaba cualquier lazo de sangre. Elena apenas pudo mantenerse en pie mientras era arrastrada hacia el patio trasero en dirección a un viejo cobertizo de herramientas que llevaba años sin abrirse. El lugar era una tumba en vida, con olor a óxido, a tierra seca y a tiempo estancado. Con un empujón, Marta arrojó a su madre dentro de la sofocante oscuridad. Antes de cerrar la puerta, se inclinó y susurró con un veneno que congelaría el alma. «Aquí te vas a quedar. Ya que te gusta tanto hablar con los muertos, rézale a uno de ellos para que venga a buscarte». El sonido del pesado cerrojo al deslizarse fue el punto final, la sentencia que la condenaba a un abandono absoluto, encerrada para morir bajo el calor implacable de la tarde. Dentro de aquel cubículo oscuro, el mundo de Elena se redujo a una lenta agonía. El calor era un monstruo que la abrazaba, robándole el aire, el sudor y la cordura. El polvo flotaba en el único y fino rayo de luz que se colaba por una rendija, danzando como pequeños demonios ante su vista borrosa. La sed le quemaba la garganta y su frágil cuerpo protestaba con cada respiración forzada, pero el dolor físico no era nada comparado con el dolor de su alma. Era la certeza de la traición final, la comprensión de que su propia hija, a quien le dio la vida, la estaba dejando morir de la forma más inhumana. Era la personificación del desamparo. Cuando las lágrimas se secaron y las fuerzas la abandonaron, Elena cayó de rodillas sobre el suelo de tierra. Sabía que era el fin, y allí, en aquel infierno particular, hizo su última oración. Ya no pedía fuerzas ni paciencia. Era una súplica de rendición, un último y desesperado ruego de compasión divina, no para vivir, sino para que su sufrimiento terminara pronto. Con el último aliento de esperanza, se desplomó, su frágil cuerpo entregándose finalmente a la oscuridad, y esa oración, la más débil y desamparada de todas, fue la que finalmente atravesó los muros de la indiferencia y el silencio del cielo. Y eso lo cambió todo. En el instante en que el último aliento de esperanza de Elena se desvaneció en la oscuridad del cobertizo, algo extraordinario sucedió en el corral. La oración silenciosa de la anciana viajó como una onda de choque y golpeó a Lázaro con la fuerza de un rayo. El burro, que hasta entonces parecía la personificación de la resignación, irguió la cabeza bruscamente. Sus ojos,
normalmente llenos de una mansa melancolía, ardían ahora con una luz intensa y determinada. De su garganta explotó un rebuzno distinto a todos los demás. No era un lamento, sino un rugido de pura determinación, un sonido tan potente y cargado de angustia que hizo temblar las hojas de los árboles y acalló el canto de los pájaros. Con una furia que nadie creería que poseía, Lázaro embistió contra la vieja cerca de madera que lo aprisionaba. No fue el acto de un animal asustado, sino un asalto preciso y deliberado. La madera podrida crujió y se partió en pedazos bajo el impacto de su cuerpo. Las tablas volaron, y el burro emergió de su confinamiento no como un animal de carga, sino como el mensajero de una fuerza mayor. Cada paso que daba sobre la tierra seca era firme, pesado, cargado de un propósito inquebrantable. No miró a los lados. Su camino era una línea recta y sagrada hacia el cobertizo donde yacía Elena, y nada en el mundo podría desviarlo. Marta, que estaba sentada en el porche, saboreando la paz enfermiza de su victoria, oyó el estruendo y se levantó irritada. Al ver al burro suelto, su primera reacción fue de furia. ¿Quién se creía ese animal inútil para desafiarla? Recogió una vara del suelo y caminó hacia él, gritándole que volviera, pero Lázaro no retrocedió. Continuó su avance lento e implacable hasta detenerse a pocos metros de ella, bloqueando físicamente el camino hacia el cobertizo. Allí permaneció inmóvil, un obstáculo de dignidad y desafío silencioso. Su presencia era una muralla, un juicio que ella no podía eludir. Fue entonces cuando el verdadero milagro ocurrió. Lázaro no la atacó, simplemente la miró a los ojos, y en aquella mirada Marta no vio a un animal. Vio el reflejo de cada lágrima de su madre, oyó el eco de cada palabra cruel que ella había pronunciado, sintió el peso de años de abandono y sufrimiento. El burro soltó entonces un último rebuzno, un sonido majestuoso y profundo que no parecía venir de la tierra, sino del cielo. Aquel sonido la atravesó, quebrando la armadura de odio que había construido por años. La vara cayó de su mano temblorosa. Por primera vez el terror y una antigua vergüenza encontraron una grieta en su alma de piedra, paralizándola por completo. Mientras Marta permanecía petrificada, prisionera de su propio y recién descubierto espanto, Lázaro le dio la espalda. Se acercó con una calma solemne a la puerta del cobertizo, el epicentro de tanto dolor. No la embistió con la furia de antes. Su gesto fue de una ternura milagrosa, casi humana. Con la nariz empujó suavemente el viejo cerrojo oxidado, que cedió con un chirrido lastimero. Luego apoyó su cabeza en la frágil madera y la empujó hacia adentro. La puerta se abrió rechinando, como si exhalara un suspiro contenido por años, y un rectángulo de luz dorada se derramó sobre la oscuridad, revelando la figura inmóvil de Elena en el suelo. El infierno personal de la anciana, por fin, tenía una salida. Dentro, en su delirio, Elena oyó el chirrido y pensó que era el sonido de las puertas del cielo abriéndose para ella. Creyó que su momento final había llegado. Con un esfuerzo sobrehumano, levantó la cabeza. Lo que vio la dejó sin aliento. En el umbral, recortada contra la luz cegadora de la tarde, estaba la silueta de un burro. Para sus ojos nublados por el sufrimiento, no era un simple animal. Era una figura celestial, un ángel guardián enviado en la forma más humilde e inesperada. Era la respuesta a su última oración. De sus labios agrietados y secos se escapó una sola palabra, un susurro que se llevó el viento. Gracias. El potente rebuzno de Lázaro no se había perdido en el aire. Un niño que jugaba cerca lo oyó y su curiosidad infantil lo llevó a hurtadillas hacia el patio de doña Elena. Lo que vio lo dejó helado. A Marta, inmóvil como una estatua de sal. Al burro, junto a una puerta abierta de la que salía un gemido, y a la anciana tendida en el suelo. Corrió con el corazón en la boca a buscar a sus padres. Pronto, un vecino, y luego otro y otro más,
se asomaron con cautela. El murmullo se extendió por las calles como un reguero de pólvora. El secreto guardado con tanta indiferencia había explotado a la vista de todos. El silencio que cayó sobre los vecinos no era de indiferencia, sino de shock y de una profunda y punzante vergüenza. En sus miradas se cruzaba la misma pregunta tácita: ¿cómo pudimos no ver? ¿Cómo pudimos no hacer nada? El velo de la comodidad se había rasgado, y ahora veían la verdad cruda y desnuda, revelada no por un hombre, sino por la lealtad de un animal. Fue entonces cuando doña Inés, una vecina de corazón noble, rompió el hechizo, pasó por el lado de la paralizada Marta sin siquiera mirarla y corrió hacia el cobertizo, arrodillándose junto a Elena. Ese primer gesto de compasión humana, inspirado por un burro, marcó el fin del silencio del pueblo. La noticia corrió como el viento seco del atardecer y no tardó en llegar a oídos del párroco del pueblo y del único agente de policía, un hombre que había visto crecer a Marta. Su llegada no fue estridente, sino solemne, casi fúnebre. El coche de policía se detuvo lentamente y el silencio de la multitud se hizo aún más denso. Ya no era un simple cotilleo de vecinos. Se había convertido en un acto público, un juicio comunitario donde todos los presentes eran a la vez testigos y cómplices por su pasividad. El agente, con el corazón encogido, observó la escena. A doña Elena ya en brazos de las vecinas, a Marta, todavía ausente, y al burro, que permanecía como un guardián silencioso. La justicia de los hombres, aunque tardía, había llegado. Fue el sacerdote quien se acercó primero a Marta. No la amonestó con ira, sino que la miró con una profunda tristeza, la misma con la que se mira a un alma perdida. Puso una mano en su hombro y le preguntó en un susurro que todos oyeron: «¿Por qué, Marta? ¿Por qué has dejado que el veneno secara así tu corazón?» Ella no respondió. No pudo. El muro de rabia que la había sostenido durante años se había derrumbado, dejándola completamente vacía, sin defensas, sin excusas. El agente de policía se acercó entonces, y con la voz formal y pesada de la ley, le informó que quedaba detenida por el maltrato y el abandono de su madre. La sentencia había sido dictada. Lo que sorprendió a todos fue su reacción. Marta no se resistió, no lloró, no suplicó. Cuando el agente sacó las esposas, ella extendió las muñecas dócilmente, como si estuviera en un trance. Su mirada estaba perdida en un punto lejano, más allá de los rostros que la juzgaban. No era la mirada de una criminal que ha sido capturada, sino la de alguien que ya ha sido sentenciada por una corte mucho más alta. La derrota que se reflejaba en su rostro no era judicial, sino moral. La batalla por su alma la había perdido en el instante exacto en que se vio reflejada en los ojos profundos y sabios de Lázaro. Lo que ocurría ahora era solo un epílogo terrenal. Mientras se la llevaban hacia el coche patrulla, su mirada se desvió por un segundo. No se fijó en las caras de sus vecinos, sino en el burro que seguía de pie, observándola partir con una calma imperturbable. En esa última mirada compartida, Marta pareció comprenderlo todo. No había condena en los ojos del animal, solo una verdad tan pura y tan simple que resultaba devastadora. El pueblo observó su partida en un silencio sobrecogedor. No había alegría ni sed de venganza, solo una inmensa tristeza por dos vidas rotas y por la ceguera que, como comunidad, habían permitido que floreciera durante tanto tiempo. Una vez que el coche de policía desapareció, llevándose consigo los restos de la tiranía de Marta, una ola de acción reparadora recorrió a la gente del pueblo. Liderados por la decidida doña Inés, varios vecinos entraron con delicadeza en la vieja casa y sacaron en brazos a una Elena frágil y desorientada, como si la rescataran de los escombros de una guerra. La llevaron a casa de Inés, la envolvieron en una manta limpia y le ofrecieron una taza de caldo caliente. Cada gesto de ternura, cada palabra suave, era un bálsamo sobre heridas que llevaban años abiertas.
Por primera vez en una eternidad, Elena no sintió miedo ni soledad. En los rostros avergonzados de sus vecinos, encontró la seguridad que su propia hija le había negado. A la mañana siguiente, tras la misa, el pueblo entero se reunió en la plaza. El sacerdote no dio un sermón, sino que habló con el corazón en la mano sobre la ceguera colectiva y la oportunidad de redención que Dios, a través de un humilde animal, les había concedido. Fue allí donde se tomó la decisión. Nadie permitiría que doña Elena volviera a poner un pie en aquella casa de pesadillas. Entre todos, con sus propias manos, le construirían un nuevo hogar. La propuesta fue recibida con un sí unánime, un estallido de solidaridad que buscaba sanar la conciencia del pueblo. Los hombres ofrecieron su fuerza, las mujeres su tiempo, y así, la vergüenza comenzó a transformarse en un propósito de enmienda. Y en medio de todos estos planes, nadie se olvidó del verdadero héroe. Lázaro, el burro abandonado, se convirtió en el tesoro del pueblo. Lo trataban con una reverencia y un cariño que nunca antes había conocido. Le traían las manzanas más rojas, el heno más fresco y agua limpia en abundancia. Los niños, que antes lo ignoraban, ahora se acercaban para acariciar su pelaje y mirarlo con admiración. Como símbolo de su eterna gratitud, los hombres más fuertes del pueblo se unieron para construirle el corral más bonito y robusto que se hubiera visto jamás, justo al lado del terreno donde se levantaría la nueva casa de Elena. Su estatus había cambiado para siempre, de paria a protector. Desde la ventana de doña Inés, Elena observaba, con lágrimas silenciosas de gratitud, cómo las paredes de su nuevo hogar comenzaban a levantarse. El sonido de los martillos y las risas de los vecinos había reemplazado el silencio opresivo de su vida anterior. Cada clavo, cada ladrillo puesto, era una caricia en su alma maltratada. La esperanza, un sentimiento que creía muerto y enterrado, comenzaba a florecer de nuevo en su pecho. El sol del atardecer iluminaba su rostro sereno y a lo lejos a Lázaro, descansando plácidamente en su nuevo y digno hogar. Era el comienzo de una segunda vida, un renacer impensado. La historia de Elena y Lázaro trascendió los límites del pueblo, pero fue allí, entre sus propias gentes, donde se convirtió en leyenda. No era un simple cuento, sino una parábola viva que los abuelos relataban a los niños en las noches frescas. La llamaban la anciana y el burro santo. No la contaban para asustar con la maldad de una hija, sino para encender la esperanza, para enseñar que hasta en la oscuridad más profunda puede nacer una luz en la forma más humilde. En cada repetición del relato, Lázaro no era solo un animal, era el instrumento de un milagro, un maestro silencioso que le había recordado al pueblo el significado de la compasión. Una vez que Elena estuvo cómodamente instalada en su nuevo y luminoso hogar, la comunidad tomó una decisión unánime sobre la vieja casa. Aquel monumento al dolor, aquella cicatriz en el rostro del pueblo, no podía seguir en pie. En un acto solemne de purificación, los hombres del pueblo, trabajando juntos, la derribaron. Lo hicieron en silencio, con respeto, como si estuvieran desmantelando no solo paredes, sino también la culpa y la vergüenza que éstas representaban. Cada viga que caía, cada ladrillo que se retiraba, era un paso más para borrar la mancha de su pasado colectivo y permitir que el aire y la luz entraran de nuevo. Y en el terreno baldío, donde antes reinaba el odio, decidieron plantar un jardín. Fue el acto simbólico más poderoso de todos. Donde hubo sufrimiento, ahora crecerían flores. Donde hubo abandono, habría vida. La comunidad entera participó. Doña Elena, sentada en una silla bajo la sombra de un árbol, indicaba con una sonrisa dónde plantar las rosas. Doña Inés trajo semillas de girasol, y los niños corrían con sus pequeñas regaderas, cuidando con esmero cada brote. Aquel pedazo de tierra se transformó de una herida abierta en un espacio de sanación y belleza compartida, un testamento viviente de su transformación.
Al jardín lo llamaron el Jardín de Lázaro, y se convirtió en el nuevo corazón del pueblo. No era solo un lugar bonito, sino un recordatorio constante de la lección que habían aprendido de la forma más dura, que la compasión no es una opción, sino una responsabilidad, y que el valor más grande a menudo se esconde en el disfraz más humilde. Los niños que crecieron jugando en ese jardín aprendieron a escuchar a sus mayores y a mirar a los animales no como bestias, sino como compañeros de viaje. El coraje de un solo burro había logrado cambiar la brújula moral de todo un pueblo, sembrando semillas de bondad para las generaciones futuras. Ha pasado un año. En el aniversario del día que el pueblo bautizó como el Milagro, los vecinos se reúnen en el Jardín de Lázaro para una pequeña y silenciosa celebración. Hay flores, hay sonrisas y hay gratitud en el aire. Pero Elena no está allí. Ella ha elegido quedarse en casa, en su mecedora, junto a la ventana. Ya no necesita el consuelo de la multitud. Ha encontrado una paz profunda y verdadera en su propio y pequeño mundo. Su nuevo hogar está lleno de luz, del aroma del café recién hecho y de la serenidad que solo conocen las almas que han sobrevivido al infierno y han encontrado el paraíso en las cosas simples. Su rostro, antes un mapa de dolor, es ahora un paisaje de calma. Desde su ventana, su mirada se encuentra a menudo con la de Lázaro, quien descansa plácidamente en su corral. El tiempo también ha pasado por él. Sus pasos son más lentos, su pelaje más blanco, pero sus ojos siguen teniendo la misma profundidad, la misma nobleza. Ya no necesitan la cercanía física para comunicarse. Su vínculo es un hilo de oro invisible que los conecta a través de la distancia. Un simple cruce de miradas basta para que ambos sepan que no están solos. Él es su guardián, su amigo fiel, el testamento vivo del milagro que le regaló una segunda oportunidad para ser feliz y sentirse amada. El pueblo ya no es el mismo. Aquella dura lección transformó la indiferencia en empatía. La gente ahora se saluda por la calle, se detiene a conversar, ayuda a sus ancianos. La historia de Elena se convirtió en la conciencia colectiva que les impide volver a ser ciegos ante el dolor ajeno. Nadie habla mucho de Marta, quien cumple su condena lejos de allí. Pero Elena, en un acto de gracia infinita, reza por el alma de su hija cada noche antes de dormir, pidiendo no que la perdonen, sino que ella misma pueda encontrar el perdón en su propio corazón. Es su último acto de liberación, soltar todo el rencor. La vida de Elena no se llenó de grandes aventuras, sino de pequeños tesoros cotidianos. El calor del sol en la piel, el sabor del pan que doña Inés le hornea, el silencio reconfortante de la tarde y la presencia leal de Lázaro. A veces, los milagros no son estruendos que caen del cielo, sino la terca lealtad de un corazón humilde que se niega a permitir que otra alma sea olvidada. Y en la paz de ese pequeño rincón del mundo, una anciana y un burro disfrutan de su final feliz, un final tejido con los hilos de la compasión, el coraje y una segunda oportunidad. La historia de Elena y Lázaro nos recuerda que las almas más nobles a menudo no usan palabras. Si crees que estas historias merecen ser contadas, suscríbete y comparte, pues tu apoyo nos permite seguir dando voz a los que no la tienen. Muchísimas gracias de corazón por habernos acompañado hasta el final de este emocionante viaje. Vuestra presencia y vuestro cariño son la mayor motivación para seguir buscando y compartiendo estas historias que tocan el alma. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.